Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Código Mentor. El día de hoy vamos a extraer la información de varias personas que se encuentran en un documento de XML. Veamos, como pueden ver tenemos al botón mostrar información. Le damos clic, podemos ver la información de varias personas, podemos ver sus nombres con sus respectivos apellidos. Entonces toda esta información proviene desde un documento XML. Veamos, como pueden ver tenemos al documento datos.xml. Y dentro de este documento tenemos la información de varias personas, como pueden ver aquí. Y para tener una referencia a cada persona estoy utilizando las etiquetas de cliente. Entonces, toda esta información será vista utilizando Ajax. Y para ello nos vamos a ir al documento index.php. Y como pueden ver en la parte de arriba simplemente le estoy dando un estilo a nuestra tabla utilizando CSS. Y luego debajo estoy utilizando el botón que va a decir mostrar información y dicho botón va a ejecutar a la función ejecutar Ajax. Luego debajo estoy utilizando las etiquetas de table y de esa manera también le estoy dando un ID para que al final podamos ver la información de todos los usuarios en una tabla. Luego debajo dentro de JavaScript he creado la petición de Ajax, entonces voy a borrar a todo ese código para de esa manera poder empezar desde cero. Lo guardamos. Recargamos la pantalla, le damos clic en el botón y ahora sí podemos empezar. En primer lugar vamos a crear a la función ejecutar Ajax. Y dentro de la función vamos a tener una referencia a la tabla por su ID. Entonces document.getElementById y lo vamos a almacenar en la variable resultado. Luego debajo voy a copiar y pegar este código para de esa manera validar el navegador que estemos utilizando. Luego debajo utilizamos al objeto XML HTTP seguido de la propiedad onReadyStateChange, el cual va a ser igual a la función anónima. Y en este espacio de aquí vamos a analizar la condición. Entonces dentro de los paréntesis copiamos y pegamos este código y decir que si la petición ha sido finalizada y exitosa, debemos ver la información de todas las personas en la pantalla. Entonces recuerden que para ello escribimos el objeto XML HTTP seguido de la propiedad ResponseXML. Entonces vamos a copiar este código y ahora vamos a analizar una condición y vamos a pegar el código que acabamos de copiar y decimos que si la respuesta obtenida, es decir, la información de los usuarios es diferente a vacío o diferente a no, ¿qué es lo que debe pasar? En primer lugar vamos a tener una referencia a todo ese documento, es decir, a toda la información y lo vamos a almacenar en una variable llamada XML documento o simplemente XML doc. Luego debajo vamos a crear a una variable la cual lo vamos a llamar tabla y luego lo vamos a concatenar con la siguiente cadena, es decir que vamos a utilizar las etiquetas de fila y columna. En este caso escribimos las etiquetas de fila y como vamos a tener un encabezado para el nombre y apellido, entonces vamos a utilizar las etiquetas TH y el primer encabezado va a decir nombre. Y el segundo encabezado va a decir apellido. Luego debajo vamos a enfocarnos en cada usuario y para ello vamos a utilizar a la variable XMLDoc, que quiere decir que escribimos XML o XMLDoc punto seguido de la función getElementsByTagName. Y de esa manera vamos a obtener a cada uno de los usuarios por su nombre de etiqueta. Y recuerden que cada usuario está rodeado de las etiquetas de cliente. Entonces, en este espacio de aquí escribimos cliente. Y como todo este valor representa a una persona, lo vamos a almacenar en la variable persona. Luego debajo vamos a itinerar a cada persona utilizando el ciclo for y de esa manera poder extraer el nombre y apellido de cada persona. Entonces vamos a declarar a una variable y su valor va a ser 0. Luego dicha variable va a ser menor que la cantidad de elementos de la persona. Luego en este espacio de aquí vamos a volver a utilizar a la variable tabla para de esa manera concatenarlo con las etiquetas de fila y columna. Luego debajo vamos a hacer lo siguiente, escribimos la variable persona seguido de corchetes y dentro de los corchetes la variable i. Y en este caso vamos a volver a utilizar a la función getElementsByTagName. Y en este caso como vamos a obtener el nombre de cada persona vamos a utilizar la etiqueta nombre. Seguido escribimos los corchetes y el número 0 para de esa manera obtener el primer elemento que tenga como etiqueta nombre. Luego escribimos child nodes, seguido de corchetes y dentro de los corchetes el número 0. Y finalmente para obtener el texto escribimos node value. Y luego lo vamos a concatenar con las etiquetas de columna.
Luego debajo vamos a hacer algo muy parecido, pero en este caso vamos a obtener el apellido de cada persona. Entonces escribimos persona, seguido de corchetes y la letra I. Luego utilizamos a la función getElementsByTagName. Y en este caso, como vamos a obtener el apellido de cada persona, utilizamos a la etiqueta apellido. Afuera escribimos corchetes y el número 0. Luego escribimos childNotes, seguido de corchetes y el número 0. Y para obtener el texto escribimos notevalue. Y ahora vamos a cerrar las etiquetas de columna conjuntamente con la etiqueta de fila. Luego, afuera del ciclo for, para poder ver la información de las personas, escribimos la variable resultado, seguido de la propiedad innerHTML, el cual va a ser igual a la variable tabla, ya que la variable tabla, recuerden que almacena toda la información de todas las personas. Luego, afuera de la función anónima, es decir, en este espacio de aquí, vamos a utilizar al método open y de esa manera decirle al programa de dónde proviene la información de todas las personas. Y recuerden que la información proviene del documento datos.xml. En este espacio escribimos true porque esto es asíncrono. Y finalmente, para ejecutar dicha petición, utilizamos al método send. Y eso sería todo. Veamos rápidamente en este espacio de aquí, solamente debemos utilizar el operador igual. Y en este espacio de aquí debemos escribir 200. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla, le damos clic en el botón y ahora podemos ver la información de cada una de las personas que provienen desde el documento datos.xml, ¿correcto? Y de esa manera hemos aprendido a cómo extraer la información de varias personas que se encuentran en un documento de XML. Y si te gustó el video, no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.